El Ministerio Edifícate, Fundamentos Firmes, presenta al pastor y maestro bíblico Freddy Sierra con un mensaje de la palabra de Dios para su vida. Gálatas 1:11 dice así: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Hasta ahí dejémoslo. Señor de los cielos, gracias por tu palabra en el día de hoy. Gracias por todo lo que vas a sembrar en nuestro corazón. Estamos atentos, receptivos a tu mensaje y pedimos, Señor, que la palabra no solo sea entendida, sino que traiga reverencia, temor reverente a nuestro corazón hacia ti y que podamos poner por obra esto que vamos aprendiendo. Guárdanos, Señor, de la religiosidad. No queremos ser religiosos, queremos una experiencia genuina, un vínculo real contigo en nuestra comunión diaria. Que nuestra forma de hablar, nuestra forma de ser padres, madres, hermanos, discípulos tuyos se exprese en todos los aspectos de nuestra vida. Si mi corazón está frío, Señor, caliéntalo con tu espíritu. Señor, si necesito corrección, corrígeme. Si necesito motivación, motívame. Si hay vacíos, llena mi corazón. Señor, guíame conforme a tu soberanía y a tu omnisciencia. Creo en ti, te honro, te exalto y quedo atento, atenta a tu consejo, Señor. Háblame, hoy tu siervo te escucha. Oro con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su silla y vamos a estar reflexionando sobre el estudio de la epístola a los Gálatas en su parte 3. Entramos a la parte 3. En nuestro estudio de la epístola a los Gálatas ya hemos analizado 2 secciones y vamos a hacer un repaso rápido para aquellos que de pronto no han venido a todas las reuniones o incluso para los que sí han venido, para que nos demos cuenta por dónde es que nos ha estado guiando el Señor en las semanas anteriores, en el mes y medio anterior, que es el tiempo, no, ya vamos a hacer 2 meses, ya van a ser 2 meses que estamos dedicados a la epístola de Gálatas. En primer lugar, nosotros leímos Gálatas 1, vamos hasta el verso 10, hemos hecho ese análisis, y en primer lugar vimos Gálatas 1 del 1 al 5. Tal vez usted lo recuerda. Y esa era la primera parte de nuestro estudio. Y esa primera parte la dividimos en 3 porciones. Y cada porción la íbamos dando un domingo. Un domingo. O sea, duramos 3 domingos para la primera sección. ¿Qué hablamos en esa primera sección? Bueno, los subtítulos que manejamos fue Pablo defiende su apostolado. Y hablamos de lo que es la autoridad apostólica. Hablamos de un genuino apóstol de Cristo y hablamos también acerca de cómo en la actualidad se promueven cosas que no debieran promoverse. No solo hablamos de Pablo defiende su apostolado, también luego a la siguiente semana hablamos de un saludo frío. Y hablamos de lo tremendo cuando a veces se nos tiene que hablar con frialdad, pero que es necesario también porque Dios nos está edificando y nos está corrigiendo. Luego hablamos de un resumen conciso del Evangelio. Todo eso en Gálatas 1, del 1 al 5. Y duramos 3 semanas allí. Acabado eso, entramos a nuestra parte 2. Estudio de Gálatas, segunda parte. Y miramos Gálatas 1, del 6 al 10. Ahí hablamos también de ¿cuántos puntos? 3. El primero de ellos, el asombro de Pablo. ¿Lo recuerdan? Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis apartado el que os llamó por su gracia. ¿Lo recuerda? Asombroso era la frase de aquella predicación. En el segundo punto vimos un evangelio diferente. Dios nos regaló un tiempo muy tremendo, una administración muy especial que estamos orando para poderla subir a internet, que esté por YouTube y que la gente la pueda recibir también en diferentes lugares. Y finalmente vimos la semana anterior una fuerte advertencia. Si alguien nos anuncia un evangelio diferente del que yo les he hablado, sea anatema, y hablamos de esa palabra anatema y de lo que es ser separado para destrucción. Dios nos dio un clamor por nuestros amados que no conocen del Señor y una conciencia tremenda acerca de nuestra responsabilidad de ser fieles al mensaje de las Escrituras. El término anatema es aplicado en el Nuevo Testamento a 2 categorías de personas. Número 1, los que no aman al Señor. Número 2, los falsos maestros que anuncian un evangelio diferente. Y el día de hoy iniciamos la tercera parte de nuestro estudio de Gálatas.
la cual también vamos a dividir en algunas secciones principales. ¿Cuántas? 4 secciones. Automáticamente usted deduce que esta sección nos va a tomar un mes y la estaremos mirando cada semana, porque es bueno anunciarlo desde ya para que usted no se pierda nada. Que usted venga a la primera y ahora qué sigue, y ahora qué sigue. Y pues Gálatas ha sido una aventura fascinante y lo que nos falta todavía por recorrer. Y el segundo viaje del apóstol Pablo y las otras epístolas y el tercer viaje y el viaje a Roma. ¿Tenemos por aprender mucho? No nos podemos dar el lujo nunca de relajarnos y decir, uy, yo ya conozco mucho de la Escritura. El Señor cada domingo nos demuestra lo poco que conocemos. Entonces, en la tercera parte de este estudio, la vamos a dividir en ¿cuántas secciones? 4. La primera de ellas es el origen del evangelio predicado por Pablo. El origen del evangelio predicado por Pablo está desde el verso 11 hasta el 12, que es lo que leímos hoy. ¿Quiere que le dicte las otras 3? ¿O se las dejo en incógnita? Dejémoslas en incógnita, ¿sí? Ya sabemos que son 4, va la primera. Y la primera habla del origen del evangelio predicado por Pablo y nos vamos a dedicar a considerar esta primera sección detenidamente. El origen del evangelio predicado por Pablo. Leamos nuevamente. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Cuando iniciamos el estudio de esta epístola, y lo acabamos de repasar, veíamos en la primera sección que Pablo defendió su apostolado. Verso 1 lo dice, Pablo apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo. ¿Recuerdan? Pablo defendió su autoridad apostólica, pero ahora nos damos cuenta que él no solo se dedicó a defender esa autenticidad de apóstol, sino que ahora defiende con firmeza la integridad de su mensaje. Primero dijo, mi apostolado proviene de Dios. Ahora dice, mi mensaje también. Están cuestionando las dos cosas. El hecho de que yo sea un apóstol de Cristo, y eso ya lo trabajamos. Pero ahora se dedica a hablar de la naturaleza y de la autoridad del mensaje que él comunicaba. Él deja en claro que su mensaje no era ni de origen humano, ni de autoridad humana. No era una invención de seres humanos. ¿Y por qué lo dice? Bueno, básicamente podríamos decir que si esto fuera así, si fuera un mensaje de origen humano, pues estaría lleno de obras y de méritos humanos, como ocurre con cualquier sistema religioso creado por el hombre. Yo no sé si usted se ha fijado en esto, pero toda religión, todo lo que no sea cristianismo puro, en esencia, toda religión tiene su base en las obras humanas. Recuerde cómo empezó todo esto en el jardín del Edén con Adán y Eva. Cuando ellos pecan, dice la Escritura que vieron su desnudez y ¿qué hicieron? Se cosieron unas hojas. Ese es el símbolo de ahí en adelante de la religiosidad del hombre y de su esfuerzo por, mediante sus propios medios y méritos, justificarse delante de Dios. Estoy desnudo, pero yo me tapo, no hay problema. Yo hago algo y soluciono esto. Mas Dios dice, no me agrada lo que haces. Y les cubre Él con pieles. No es religión basada en obras, méritos humanos, no. Es un plan redentor que se origina ¿en dónde? En Dios mismo y que descansa en lo que Él hace por nosotros. Pablo dice, mi mensaje no es de hombres. Ya deberían haberlo analizado porque yo les hablo es de una salvación por gracia, no de obras, no por méritos humanos, y ustedes debieran haberse dado cuenta ya de que la naturaleza del mensaje que yo hablo no tiene salpicaduras humanas. Pablo explica que él no había ni recibido ni aprendido este mensaje de hombre alguno. Esto es sorprendente, ¿no? Para nosotros que todos en este lugar prácticamente hemos conocido el mensaje de salvación ¿cómo? A través de hombres, a través de la página impresa, a través de las escrituras que quedaron plasmadas por hombres que Dios usó. Y alguien tomó esas escrituras y nos predicó. Y cada 8 días uno se reúne y Dios le sigue enseñando a través de sus siervos, de sus ministros. ¿Cuánta gente ha bendecido nuestra vida espiritual? A través de la enseñanza, ¿cierto? Pero Pablo se puede dar un privilegio, un gusto, y él dice, lo que yo les hablo a ustedes, yo no lo aprendí de nadie.
O sea, la comunión que Dios me ha regalado es tan especial que yo ni aprendí ni recibí este evangelio que les predico de parte de hombres. Y con estas palabras Pablo estaba atacando de frente a los judaizantes. Recuerde otra vez, los judaizantes pretendían cuestionar la autoridad de Pablo. Y él les dice, yo no recibí nada de hombres, no como otros. Es como si les dijera con sarcasmo, ¿no? No como otros que conozco por ahí, que sí tienen una cultura arraigada solo en tradiciones humanas. Los judaizantes, por ejemplo, recibían su instrucción religiosa de una larga tradición. Entonces había todo ese grupo de ancianos, el Sanedrín y las cortes de estudio, o sea, había unos lugares especiales y había una amplia tradición en la que se heredaba el conocimiento de unos a otros y se memorizaban las cosas de manera prácticamente mecánica. Era una larga tradición, pero una tradición que estaba afianzada en interpretaciones y aún en distorsiones humanas del Antiguo Testamento. Para afirmar mejor esto de lo que le estoy hablando, solo recordemos Mateo 15, 4 al 6. Mateo 15, 4 al 6, donde el Señor Jesucristo confronta a los religiosos de su época y les dice que ellos estaban invalidando los mandamientos de Dios por sus tradiciones humanas. O sea, definitivamente sí estaban dedicados a unas tradiciones humanas. Dice Mateo capítulo 15, verso 4 de la siguiente manera. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hay una cultura en la que había una enseñanza clara que se tenía que guardar, honre a padre y a madre, pero había algunos de estos judíos rígidos, religiosos de la época del Señor, que decían, no, es que yo no puedo honrar a mi papá y a mi mamá porque tengo un dinero y justo ese dinero es mi ofrenda a Dios. Y tenía al papá, a la mamá en necesidad, en escasez, y pues su deber era honre a sus padres y apóyeles financieramente, pero él decía, no, esto es para Dios. Dios me dijo que esto es para él. Y entonces iba y por guardar sus tradiciones estaban a la larga deshonrando a Dios, porque lo que Dios quería era honra a tu padre y a tu madre. Y ese ejemplo lo usa el Señor para decirles, ustedes están acostumbrados a invalidar los mandamientos de Dios para darle énfasis ¿a qué? A tradiciones humanas. Y no solo a tradiciones humanas, sino a distorsiones humanas. En cambio, el mensaje de Pablo tenía un enfoque completamente diferente. Él no se basaba en tradiciones de lo que le habían impartido con anterioridad. Él había aprendido mucho de la Escritura, pero en cuanto a el evangelio que predicaba, él dice que lo había recibido directamente por Dios. Diga directamente. Y piense en las implicaciones de esa palabra. Dios le reveló a él las cosas que luego salió a enseñar. Ahora, es notable que Pablo menciona dos cosas que él no hizo cuando recibió ese mensaje directamente de Dios. ¿Qué cosas no hizo? Ahí en Gálatas capítulo 1, me voy a saltar un poco a la siguiente sección, pero es interesante, necesario hacerlo. Capítulo 1, verso 15. Leamos del 15 hasta el 17. Gálatas 1, 15 al 17. ¿Qué no hizo Pablo cuando recibió el mensaje directamente de Dios? Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no, lo primero que no hizo, no consulté enseguida con carne y sangre, ni, segunda cosa que no hizo, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Dos cosas que no hizo Pablo. Número uno, no consultó carne ni sangre, es decir, no consultó, no tuvo la necesidad de hablar con otras personas para confirmar que lo que se le había hablado era real. O venga, pues yo recibí un mensaje de Dios, no sé usted qué piense, ayúdeme a comprender, ¿estará bien o estará mal? No, dijo, él no se puso con eso.
Estoy tan seguro que lo que Dios me habló es genuino y de Él que yo no necesito ir a consultar con carne y sangre. Y más aún, número 2, no fui a Jerusalén. A los que eran apóstoles antes que yo, la autoridad de la iglesia. Increíble, ¿no? Yo no hice eso. ¿Por qué? Porque yo sabía que me había sido dado este mensaje directamente de Dios. Si Pablo no recibió enseñanza humana, ni de cristianos, ni de los apóstoles, surge una pregunta. Entonces, ¿de dónde recibió esa comprensión que recibió tan tremenda de la naturaleza del evangelio y también de su llamado a los gentiles? ¿De dónde sacó todo eso Pablo si nadie se lo enseñó? El apóstol responde claramente a esto. Él dice, por revelación de Jesucristo. De las pocas personas que se pueden dar ese gusto, ¿no? Hoy en día muchos pretenden decir que Dios les reveló esto, lo otro y aquello, pero nadie puede ponerse a la línea de autoridad de los apóstoles del Señor Jesucristo. Nadie puede estar al nivel de autoridad de la gente que Dios usó para inspirar las Escrituras. Y hoy pensamos que necesitamos todavía más revelación. No es necesario. ¿Qué necesitamos ahora? Iluminación. ¿Qué es la iluminación? El entendimiento que el Espíritu nos da de lo que ya está escrito. Para eso escogió a sus hombres, los ungió, los inspiró y se plasmó lo que está hoy en las Escrituras. El creyente, ¿qué debe hacer? Tomar la Escritura y aprender. Guardar la palabra de Dios, entender, estudiar, interpretar bien y vivir con sencillez, con la fe de un niño, las verdades aquí expuestas. Pero Pablo todo lo recibió por revelación. Ahora, esto nos lleva a otra pregunta. ¿Y dónde o en qué momento Pablo recibió esa revelación de la que estamos hablando? ¿Cuándo la recibió? ¿Usted qué cree? Bueno, y sin duda tenemos que empezar con su manifestación sobrenatural, el encuentro que tuvo con el Señor camino a Damasco. Ahí empezó todo. Recuerde que se le cayeron unas escamas de los ojos después de un tiempo de ayuno y de oración y Dios se le manifestó en una luz resplandeciente. Ahí empezó todo. Sin embargo, el mundo de Pablo, la cultura de Pablo, el estilo de vida de Pablo, que era de fariseo, rígido fariseo, no era algo que se pudiera cambiar de la noche a la mañana, ¿cierto? Eso no se podía lograr en un fin de semana. Y por eso Pablo se tomó un tiempo importante y se fue para Arabia. Lo dice el verso 17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví luego a Damasco. ¿A dónde se fue Pablo? A Arabia. ¿Por cuánto tiempo? 3 años. ¿Están de acuerdo todos los entendidos en el tema? Que fueron 3 años. No se sabe con precisión cuál fue el punto exacto al que Pablo fue. Cuando uno dice Arabia, pues Arabia. Y se fue a Colombia, a Medellín, a la costa, al llano. Eso marca diferencia. No, en el Amazonas. Uy, le tocó con serpientes. No, estuvo en el altiplano cundiboyacense. Todo cambia. Y cuando él dice estuvo en Arabia, pues todos los intelectuales y los estudiosos quisieran saber exactamente en dónde para ir y buscar sus huellas. Y no hay consenso acerca del tema, no se puede saber. Pero lo que sí se sabe es que esta Arabia a la que él se refiere era una zona desértica. Si usted toma un mapa de Jerusalén, a la derecha, un poquito abajo, por ahí es Arabia. Y usted ve un mapa físico y todo eso es amarillo, porque era tierra inhóspita, puro desierto pelado. ¿Cuántos de ustedes han ido a un desierto? ¿Ninguno? Aquí hay, en el Huila, el de la Tatacoa, ¿es que se llama? ¿Cuántos han ido? Oiga, nos va a tocar hacer una excursión. Nos vamos, encuentro ministerial en la Tatacoa, en ayuno. Uy, Señor. Y vamos a clamar por maná. Eso ajusta muy bien con lo que viene a continuación en el tema. Pablo estuvo allí, era una zona cerca de Damasco. ¿Y estuvo cuánto tiempo? 3 años. Analícelo. 3 años. Dios se le acaba de manifestar, pero él tiene muchas dudas. Él tiene muchas sorpresas. Tiene que llenar muchas inquietudes en su corazón. Y él toma una decisión. Quiero que note eso. No dice, y el Señor lo tomó y lo puso. Como si lo hizo con, ¿se acuerdan con Felipe?
Y el Espíritu le arrebató y le llevó y le habló al etíope. Entonces va Felipe y de repente aparece allí, Dios lo pone y lo llevó. El Espíritu guió al Señor Jesucristo al desierto y estuvo un tiempo allí. De Pablo se lee es que él empieza a tener una confrontación tremenda con el Señor y dice, esto no es así nomás. Yo necesito digerir, absorber lo que está pasando en mi vida. Tomo una decisión, me voy. Por favor, analice lo que estamos hablando. ¿Cómo era el ritmo de vida de un fariseo? Es una cosa estricta, rigurosa, meticulosa, y la de él, que sobresalía entre los fariseos, persiguiendo creyentes, era una agenda muy exigente, muy apretada. Pero él dice, aquí hay que detenerse. Me voy para Arabia y me voy un tiempo largo, porque yo necesito ciertas respuestas. ¿Cuánto tiempo estuvo? 3 años. Esto nos lleva a un punto importante en nuestro estudio, y es la necesidad del aislamiento y la quietud. Diga aislamiento. Ahora diga quietud. Ahora diga soledad. Piensa en esas palabras. Aislamiento, quietud y soledad son necesarias para cultivar una vida espiritual profunda. Si usted quiere una vida espiritual profunda, es indispensable ¿qué? Aislamiento, soledad, quietud. Es indispensable. Todo el que no invierte ese tiempo, pues nunca tendrá una vida espiritual profunda, realmente seria. Todos necesitamos esos breves periodos de tiempo en los que reducimos la velocidad de nuestra vida para encontrarnos a solas con Dios. Todos. Y la verdad es que muchas veces manifestamos ese deseo de crecer en nuestra comunión con Dios, ¿no? ¿Cuántos de ustedes quieren crecer en su comunión con Dios? ¿Cuántos quieren ser mejores creyentes? Más útiles en la mano de Dios. Todos, ¿cierto? Todos hablamos de avanzar en nuestra vida espiritual, pero al revisar nuestros hábitos espirituales, por lo general no podemos hallar este tipo de prácticas. ¿Cuáles prácticas? El aislamiento, la soledad, la quietud. ¿Y por qué casi no encontramos esto? Bueno, la disculpa más común que tenemos es que hay muchos asuntos por atender. ¿Quién no tiene muchos asuntos por atender? Estamos muy ocupados. No, yo he querido, la verdad yo sí necesito, pero es que ahorita me queda muy difícil. ¿Alguna vez ha dicho eso? ¿Y por qué no vino a la iglesia esta semana? No, la verdad yo quería. Yo ya estaba, yo iba, pero me salió algo importante. Y generalmente nuestro ritmo de vida nos aparta del trabajo que nos lleva a una verdadera profundidad espiritual. Y hay muchas disculpas para no estar en quietud, aislamiento y soledad. Otros autores incluso dicen oscuridad. Momentos en los que uno queda ahí quieto, solo. La gente no le gusta la oscuridad, no le gusta la soledad, no le gusta la quietud. Generalmente queremos estar rodeados, ¿cierto? Y espiritualmente hablando, en la Biblia encontramos varios ejemplos de hombres que alcanzaron un alto nivel espiritual, pero todo mediante importantes periodos de soledad y de quietud. En esos periodos delante de Dios, Él les preparó, les llevó a un nivel espiritual cada vez más alto y estuvieron listos para enfrentar etapas diferentes. Los voy a nombrar rápidamente, algunos, porque hay muchos, pero le nombro por ejemplo a David. ¿Recuerdan el caso del rey David? David fue ungido en su edad muy juvenil, rey de Israel. ¿Se acuerdan? Lo hablamos creo la semana anterior. Lo unge el Señor, este es el hombre conforme al corazón de Dios, tú serás rey. Se calcula que tenía unos 13 años. Se calcula, no es preciso. 13 años ya, usted es el futuro rey. ¡Ay, tan bueno! Pero de ahí en adelante, bueno, algunos dicen 13, 17 años. Bueno, un adolescente, un joven, llegando apenas a su mayoría de edad a la colombiana. 18 años, ¿no? Allá era desde los 12, 13 años. Entonces lo ungen a esa edad, pero él duró aproximadamente 13 años más, 13, escúchelo bien, en las cuevas de la Tierra Santa.
específicamente en el desierto de Judea, huyendo del rey Saúl, que estaba lleno de celos y lo quería matar. Y David tuvo que esperar para asumir el reino que ya se le había asignado. Había sido ungido para ese reino hacía tiempo atrás, unos 13 años, y tuvo que pasar todo ese tiempo ¿en dónde? En cuevas, huyendo, preguntándose muchas cosas. Uno normalmente a la ligera compara y dice, pero si Saúl era un necio, David era mejor, debieron ponerlo de una vez. Uno lee de reyes que empezaron a gobernar con 8 años. ¿Y ahí qué, Señor? Tranquilo, eso es tema de otro estudio. Pero el caso de David nos enseña que él necesitaba ser tratado en las cuevas. Tenía que estar en el desierto. ¿Usted cree que alguna vez David lloró al sentirse perseguido así? ¿Sí lloraría? Pues claro que lloró. Muchos de los salmos que tenemos de David surgieron en esos periodos de quebrantamiento. Fueron necesarios. Y Dios le habló de una manera especial en la quietud, en la y en aislamiento. Un ejemplo más, Juan el Bautista. ¿Qué decir de Juan el Bautista? Que pasó la mayor parte de su vida en el desierto. El mensaje de Juan no fue una cosa impresionante que atrajo multitudes y le dio renombre y reconocimiento, ¿no? Él dio un mensaje sencillo, pero para ese mensaje sencillo de preparar el camino para el Mesías, le fue necesario vivir en aislamiento, en soledad y en quietud. Comía diferente, vestía diferente, hablaba diferente. ¿Y cómo terminó su ciclo? Decapitado por un capricho de una ridícula bailarina. Una niña caprichosa. Yo quiero esa cabeza. Le dieron la cabeza. ¿Duro el tema de Juan? Sí, pero ese era el plan de Dios y Juan se ajustó. Y para esa vida espiritual profunda, él estuvo dispuesto al aislamiento, la quietud y la soledad. Un ejemplo más, Moisés. Dice la escritura que él creció en Egipto. Universidad de la más prestigiosa en aquellos días. Aprendió mucho. Pero luego mata a este egipcio y tiene que salir huyendo. ¿Y a dónde huyó? Qué coincidencia. También al desierto, zona de Madián. Y allá se dedicó a cuidar ovejas por 40 años. Y uno toma a la ligera esas fechas, no lo hagamos. 40 años, ¿cuántos tienen aquí más de 40? Solo algunos pueden entender la magnitud de lo que es vivir 40 años. Yo todavía no he llegado por allá. Ya casi, Dios mío. Pero toda una vida en el desierto, solo en aislamiento, soledad, quebrantamiento. Formando una genuina madurez espiritual. Pero nosotros no, yo sí no necesito eso. Eso era para Moisés, eso era para Juan el Bautista, eso era para David, ¿sí o no? Después de los 40 años cuidando ovejas, el Señor se le manifiesta en la zarza ardiente. Moisés tenía 80 años. Imagínese, a los 80 años, ¿ya para qué? ¿Ya qué me vas a usar, Señor? No, es que ahora sí estás listo. Ya pasaste el tiempo de quietud, de soledad, de aislamiento, me manifesté, has madurado, sabes de desierto, estás listo para sacar ovejas al desierto. Antes dejas morir a toda esa gente en el campo. No era coincidencia que él aprendiera dónde se consigue el agua, cómo es por la noche, cuáles son las alimañas y los ladrones y las rutas. ¿El desierto? ¿Cuántos de ustedes han vivido en el desierto? Nadie. Y si el Señor le fuera a delegar ministerio de desierto, ¿qué haría primero? Lo lleva ya para que conozca un poquito. Hay gente que ha empezado ministerio carcelario porque un día entró a prisión. Y Dios les llevó para luego darles ese ministerio. Dios es soberano. Incluso leemos del mismo Señor que se apartaba a lugares desiertos y oraba. Mateo 14:23 dice así. Mateo 14:23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte.
Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. El mismo Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, y Él se aparta y ora solo. Un texto más, Mateo 15:29, una página adelante. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Está el mar, está el monte, el Señor entra, se sienta y me lo imagino allí contemplando el mar de Galilea y reflexionando en su corazón. Solo, otra vez solo. Un texto más, Marcos 1:35. Los miro rápidamente, ustedes pues analicen eso con más quietud. Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿De dónde oraba el Señor? Solo en un lugar desierto, apartado. Incluso cuando el Señor nos dio esa palabra para que empezáramos nuestro trabajo acá, nos dijo, váyanse ustedes a un lugar aparte, a un lugar desierto y coman. Y muchos los van a ver y los seguirán, porque andan de mucho corre. La gente corría para aquí y para allá y no tenían ni aún tiempo para comer. Pero llegará gente, los va a ver y le enseñarán a muchos. Pero fue necesario que apártese. Es necesario deténgase. Quédese quieto, reflexione, guarde silencio, esté en reposo. Pero nosotros, insisto, mantenemos a gran velocidad. Incluso cuando el Señor quería darle grandes lecciones a sus discípulos, mire lo que hizo. Mateo 17, 1 al 2. Mateo 17, 1 al 2. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte. Es que la palabra se repite. Los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. ¿Quería manifestarse a ellos de una forma única? ¿Lo hizo ante todo el mundo? Los llevó aparte. Un texto más, Mateo 20, 17. 20, 17 al 19. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte. ¿Cuántas veces se repite la palabra, no? En el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Está anunciando su muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. ¿A quién le dio esa verdad? ¿Y en dónde? Aparte. Otra vez, aparte. Finalmente, Lucas 9:10. Lucas 9:10. Dice así. Vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Señor, tenemos el balance, nos fue muy bien. Ya tranquilos, no se me emocionen, no hagan alaraca, dejemos el bochinche. Es la obra de Dios. Más bien vámonos aparte. ¿A qué? Relájese, reflexione, ore, agradezca en paz. ¿Sí? Como el Señor en su enseñanza nos lleva casi que al contrario de lo que hoy en día se promueve tanto. Todo es el agite, todo es lo vistoso, todo es el movimiento, lo espectacular, la agitación, la emoción. El Señor dice, no, yo me muevo es en la quietud, en el silencio, en la soledad, en el aislamiento, aparte. Pablo se fue. ¿A dónde? A Arabia. Al desierto. ¿Cuánto tiempo? 3 años. Entonces nosotros decimos que queremos crecer en nuestra comunión con Dios. El problema de muchos creyentes es que quieren escuchar la voz de Dios, pero no hacen lo necesario para callar las muchas otras voces que los distraen en la vida. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Ahora lo pensamos más. Yo quiero escucharte, Señor, pero es que hablan tantos a la vez. Y es que suenan tantas cosas que ni siquiera logro escuchar a Dios. ¿Qué debiera ser? Sentido común. Calle las otras voces. ¿Qué voces
Estamos hablando de cosas básicas como la vida cotidiana, la radio, la televisión, el computador, el celular, la publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y queremos escuchar de todo. Pero Dios quiere hablarnos. Primero callemos todo eso, vámonos aparte, guardemos silencio y en el aislamiento probablemente Dios nos hablará. Pero va a mirar la cultura, el ritmo de vida, el hábito cristiano y no, yo casi nunca me separo para el Señor. Usted no oye a Dios. Casi que uno lo puede concluir y no porque uno lo diga, es que con el ejemplo bíblico uno se da cuenta que es necesario y que los grandes hombres de Dios así lo aprendieron. Tenemos que aprender a separarnos. Mientras preparaba este tema leí sobre un abogado canadiense. Un testimonio acerca de este hombre que decía que todos los años él aparta una semana o más para pasarla en un monasterio. Todos los años, imagínense. Así será el ritmo de vida de este hombre, ¿no? Un abogado y en Canadá, en Vancouver. Entonces es tan agitado, tan acelerado todo y dice, no, yo todos los años sagrado, me voy a un monasterio. Tiene sus vínculos, tendrá sus amigos importantes. Logra llegar a un monasterio y en un monasterio generalmente el requisito básico es guarde silencio, cállese. Todo circula, todo se hace en silencio, en reflexión. Allá no hay ansiedad, no hay afanes, la gente se dedica a sus labores y ya. ¿Cuánto dura ahí? Más o menos una semana. Usted imagínese una semana en un monasterio, sin celular, sin teléfono, sin tantas cosas que usted dice que son tan importantísimas y que si usted no la hace, no se van a hacer y que Dios mío, ¿qué haría el mundo sin mí? A todos nos pasa. No es que saque este tiempo, no, usted no sabe. Yo no puedo hacer eso. Están los niños, está el colegio, y nos creemos pero tan importantísimos que la vida no sigue sin mí. Y entonces por eso es que nos sacamos tiempos especiales con el Señor. Dese cuenta hacia dónde nos lleva el Señor con esta reflexión del día de hoy. Tal vez no todos podemos darnos el lujo del monasterio o quieren monasterio, lo buscamos. Tal vez todos no nos podemos dar ese lujo, pero todos podemos de una o de otra manera sacar tiempo en soledad para estar con Dios. Ahora, aquí hay un desafío tremendo. Le voy a preguntar, porque yo tuve que hacerme la pregunta, lo hicimos con mi esposa que analizamos todo esto. ¿Cuándo fue la última vez que usted, a título personal, individual, se paró un día, 2 días, 3 días para irse aparte solo a buscar de Dios usted? No un evento de la iglesia, no el encuentro que no vale el de octubre. El de octubre fue entre todos y hay que ir, claro, eso es congregacional. Pero yo hablo de ese día donde usted dijo, yo necesito hacer un alto en mi camino. Yo necesito callar las voces de afuera y escuchar la voz de mi Dios. Necesito aislamiento, necesito soledad, necesito Arabia. Entonces, chao. Y las cosas ahí seguirán. Y el Señor se encargará, pero lo que es yo, me voy. Y por allá irse usted a una cabaña. Solo, sola. Y hablábamos con mi esposa. Para algunos eso es una cosa absolutamente irracional, imposible, porque ni siquiera logran pasar 1 hora en comunión con Dios. Ahora me voy a ir 2 días, 3 días, y entonces ahí donde vemos que esa era la clave de la riqueza espiritual de estos hombres de Dios, y he ahí la causa de nuestra paupérrima forma de vivir para Dios en muchas ocasiones, porque no tenemos esos hábitos. Yo le desafío hoy de parte del Señor, ore por el tema. No le digo que lo haga hoy, mañana, una semana, no es tarea, no le voy a verificar yo, eso es entre usted y Dios. Pero qué bueno si usted tiene un familiar, si usted tiene un amigo, si usted tiene una posibilidad de irse a una casa de esas que alquilan por allá en vacaciones, alquílela no para ir a piscinear, o bueno, pisciné, pero no para decir, ay, me voy de paseo y ya. Todos sacamos tiempo para eso, ¿cierto? Nos vamos de vacaciones. No, pero qué bueno preparar un periodo de tiempo exclusivamente para estar con Dios. Puede nadar, sí, váyase a su piscina, pero usted solo. A ver quién le va a aplaudir el clavado. Sí, ya no, ay, mire la que hice. No, estoy es yo. Estoy en silencio. Dice este abogado que cada vez que logra estar esa semana, dice, es increíble cómo todo vuelve a su cauce normal y me doy cuenta de quién realmente soy yo. Uno, sin celular, sin influencia, sin gente alrededor, sin halagos, sin nada de eso, queda en su estado
original. ¿Quién es el hombre ante Dios? Lo que Él diga que es. Nada si no es con Él. Pero en medio de tanto agite de la vida, nos creemos más de lo que somos. Y no sacamos ese tiempo como si lo hizo Pablo. Imagínese por un momento cómo vivió Pablo esos años en Arabia. 3 años otra vez. No lo tomemos, no lo soltemos a la ligera, no lo tomemos de una forma superficial. Él tuvo que convivir con gente del desierto, con los beduinos. ¿Usted ha vivido con un beduino? ¿Cómo será eso? ¿Qué comerán? ¿Cuál será su ritmo de vida? Y Pablo, un fariseo estricto. Imagínense todo lo que tenía que estar ahí pasando en su corazón. Tuvo que hacer ruptura con ese ritmo de vida antiguo. Solo, completamente solo, orando, pensando, estudiando, escuchando al Señor, etcétera, etcétera. En la soledad y el aislamiento, Pablo pudo recibir, entre otras, las siguientes bendiciones. Quiero que tome nota de esto, porque cuando uno logra dedicar esos tiempos, también va a recibir bendiciones de ese tipo. ¿Qué bendiciones recibió Pablo? Número 1, conocer al Salvador más íntimamente. A él se le había manifestado, pero de ahí a conocerlo a profundidad como debía, pues faltaba mucho. Algunos sugieren que así como los apóstoles estuvieron con el Señor por 3 años o más, Pablo necesitaba pasar el mismo tiempo con él. Y es un buen punto, ¿no? No, el Señor se me reveló, yo ya puedo hablar de él. Sí, pero venga y conózcame un poco más. ¿Cuánto? 3 años está bien para empezar. 3 años. Imagínese usted soltar su trabajo, soltar su estudio, soltar todo. Dice, ¿por qué? Voy a conocer a Cristo de manera más íntima. Eso es nivel espiritual. Eso es profundidad en la vida espiritual y Pablo lo hizo. Y en esa soledad, él conoció al Salvador más íntimamente. Otro beneficio. En el desierto y en la soledad, Pablo pudo reevaluar su sistema de valores. Para él había cosas importantísimas. Al estar allá, Dios le dijo, no, eso no es. Lo valioso, realmente valioso es esto. Y le empezó a mostrar qué es valioso en la vida. Muchos creen que fue en ese tiempo donde Pablo llegó a la conclusión de Filipenses 3:7 al 8. Sí, allá fue, probablemente. ¿Y cuál fue esa conclusión? Vamos a mirar. Filipenses capítulo 3, versos 7 al 8. Famoso texto que dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cuando él dice lo he perdido todo, ¿de qué hablaba? De su antigua vida de fariseo, de renombre y de alto nivel, popularidad. Él, recuerda, en el tema anterior decíamos, y si todavía quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si todavía, o sea que antes sí lo hacía. Su gusto era sacarle sonrisas al Sanedrín y a los líderes judíos de la época. Pero él ya había cambiado eso. Y ahora compara todo lo que antes tenía y en Arabia se dio cuenta que era, ¿qué era? Nada. Y lo tengo por basura. NBI, ¿qué dice? Lo tengo por estiércol, dice NBI. ¿Qué dice el Dios habla hoy? ¿Alguien tiene Dios habla hoy? ¿Lenguaje actual? Bueno, dejémoslo en estiércol o basura, que ya es muy malo. Pablo compara las cosas y dice, lo que antes valoraba yo, ya no lo valoro tanto. Es más, lo considero basura. Ahora para mí la esencia es el conocimiento de mi Señor Jesucristo. ¿Beneficio que recibió en dónde? En la quietud, en el aislamiento, en la soledad. Nosotros no podemos nunca amar a Cristo, crecer en Él, estar dispuestos a obedecerle más y a vivir más en la plenitud del Espíritu si no seguimos ejemplos como estos. Queremos los mejores resultados haciendo las mismas cosas toda la vida. Así no se puede. Otro beneficio,
Pablo pudo reorientar su teología. Reorientar su teología. ¿En qué creía Pablo? Creía en la ley, creía en la tradición de los ancianos, bueno, en la circuncisión, creía en un poco de cosas. Pero ahora, en este tiempo, para pensar, empezó a considerar otras cosas. La soberanía de Dios, por ejemplo. Este es un tema de esos que se tienen que retomar hoy en la iglesia. La gente casi que ignora la soberanía de Dios. Hoy se enseña mucho, di esto y ocurrirá. Cree y alcanzarás. Di la palabra, decláralo, así será. ¿Y la soberanía de Dios? ¿Dónde está la soberanía de Dios? Y pensamos que Dios está para responder a todo capricho del hombre. Necesitamos tiempo para retomar esta doctrina. Dios es soberano. En su soberanía a veces nos bendice con abundancia, a veces nos bendice con escasez. Nos bendice, ¿sí escuchó? Pablo dijo, aprendí a contentarme cualquiera sea mi situación. He aprendido a tener abundancia como a padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo. Él me fortalece. Sí que me gusta sacar ese versículo ahí, porque es el contexto original donde Dios lo habló. Todo lo puedo, aguantar escasez o tener abundancia. Lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Aquí no habla de que todo lo puedo en cuanto a montar tabla de forma dramática para los jóvenes. Yo todo lo puedo en Cristo y voy a hacer esta pirueta. Hay gente que viajar mucho, lo puedo hacer, sí, en Cristo. No, aquí nos está hablando es de que Dios nos da la capacidad, bien sea para la abundancia o en la escasez, siempre vivir correctamente para Él. Teología que hay que reordenar, la soberanía de Dios. Pablo tuvo que pensar en la elección, o sea que Dios no nos salva porque somos buenos. Dios no nos habla de que tengamos que hacer buenas obras, o sea que Dios nos eligió y nos salvó por puro afecto de su voluntad. ¿Cómo así? Esa es la doctrina de la elección. Y eso le tocó analizarlo a Pablo. Corregir. Otra doctrina que pudo pensar, la depravación humana. Él creía que él era muy bueno. No, yo soy un gran fariseo, estoy sirviéndole a Dios. Y el Señor le pone a pensar, no, el hombre es pecador. Y en medio del desierto Dios le mostró su verdadera condición. Pensaría en la muerte de Cristo, pensaría en la resurrección, en el surgimiento de la iglesia. ¿Y qué es esto de la iglesia? Para nosotros hoy es fácil, ¿cierto? La iglesia, pues claro, somos la iglesia. Pablo no entendía este principio, decía, no, el pueblo de Israel, los judíos, pero ¿y la iglesia entonces? Dios se me reveló, Él es el Señor, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesucristo, a quien tú persigues. O sea que la iglesia, perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo, y el Señor le da un lugar tremendo a la iglesia, venga, y entonces la iglesia ¿qué es? Y se dedica a reorientar su teología. ¿En dónde? Quietud, silencio, soledad. ¿Cuánto tiempo? 3 años. Pero nosotros pensamos que ya la tenemos clarita. No, yo pienso que, y esa es una de las palabras más ofensivas delante del Señor para el creyente promedio, ¿no? Bueno, ¿y cómo va tu hogar? No, pues yo creo, yo pienso, a mí me parece. No, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué me muestra Dios? A la luz de la palabra de Dios, ¿cómo está su carácter? ¿Cómo está su conducta? ¿Cómo es su hogar? ¿Cómo es su servicio a Dios a la luz de la Escritura? Pues yo creo, no, usted no crea nada, usted dígame a la luz de la Escritura si está bien o no. Ay, pues no sé, por favor se me separa por lo menos 3 años. Y empiece a pensar, empiece a reflexionar, déle espacio a Dios para que corrija su teología. Y Dios corrige nuestra teología. Aquí hay muchos ejemplos que solo los miro y me llego de tanto gozo, porque yo sé cuál era su teología más o menos. Y hoy en día ver cómo el Señor le cambió totalmente el sendero y dice, no, yo ya entendí, pero requirió apartarme. ¿Y ya acabé? ¿Quiere comprender más? Sepárese más, reflexione más, estudie más. ¿Por qué es tan importante venir a la escuela? ¿Qué estamos aprendiendo cada semana? Otro poco más, nos separamos, nos apartamos, pero es que hay mucho que hacer y muchos todavía se la siguen perdiendo. Y disculpas, todos tendríamos muchas disculpas. Todos tenemos alguna actividad urgente.
A alguno se le complica más que al otro, pero a todos nos toca hacer un sacrificio. Hay que separarse. ¿Qué más aprendió? De la segunda venida de Cristo. Mejor dicho, yo puedo seguir hablando de toda la teología que después la plasmó por escrito. Pablo, el escritor, tuvo que nacer allí también. ¿Qué otro beneficio recibió? Pues pensar en todas las implicaciones de su nueva fe. Bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Ahora que hablo con los judíos, ahí está Toño el fariseo. Toño era muy amigo mío. ¿Yo qué le digo a este hombre? Él era mi amigo, ahora yo le voy a salir con esto. Lo ilustro, ¿no? Mírelo de manera cruda, práctica. No es solo que, ahora soy creyente, sí, ¿y qué? Eso implica muchas cosas. Saulo de Tarso, donde tenía un amigo. Pues es una historia que especula, pero que puede ser muy lógica. En esa película, la vimos en Semana Santa, Pablo tiene un amigo que es saduceo. Y son muy amigos, pero tienen su debate religioso. Y cuando él se hace creyente, empieza el choque con su antiguo amigo. ¿Y ahora qué? ¿Cómo lidio con él? Y eso echan chispas. Y al final, al puro final, tiene un desenlace interesante. Ore para que algún día pueda verla. No le digo dónde conseguirla porque ni sé. Pero la historia es muy buena y lo pone a uno a reflexionar si él tuvo que pensar las cosas diferente. ¿Dónde lo logró? Otra vez, aislamiento, desierto, soledad. Allí en el desierto, el evangelio de la gracia de Dios le fue revelado a plenitud. Fue allí. Y finalmente, él pudo comprender y asumir la responsabilidad de ser un mensajero de la gracia de Dios. No solo entendió lo que Dios le enseñó, sino que Dios lo llamó y lo envió y él dijo, voy a ir. Después de que regresa de Arabia, dice la Biblia, ¿llegó a dónde? Ahí lo dice. A Damasco. Dice, no subí, verso 17. Volví de nuevo a Damasco y ahí arranca ya todo lo otro que hemos estudiado en el primer viaje misionero. Esto nos lleva adelante y atrás, ¿no? Recuerde que estamos estudiando los pasos del apóstol Pablo. En conclusión, todos necesitamos aprender a separar periodos prolongados para estar quietos, para reflexionar, para ver nuestra condición espiritual real, para hacer confesión de pecados, para llorar, para cantar, para leer, para contemplar la creación de Dios. Usted imagínese sentado por allá en un bosque en la noche contemplando las estrellas, solo, sola y orando. Sus hijos no están, su esposo, su esposa no está, su dinero no aparece por ningún lado, su posición, su prestigio, su juventud, su vejez, todo eso es secundario. Y empieza uno a mirarse quién realmente es. ¿Necesitamos tiempo en el Señor? Claro que sí, pero lo sacamos. Hoy nuestro desafío es en esa línea. La espera que nos instruye y nos forma nunca será una pérdida de tiempo. Escuche bien eso. Algunos dicen, no, pero es que dedicarme a esperar en el Señor, yo ahorita no tengo tiempo, eso es tiempo perdido. No, señores. La espera que nos forma, que nos instruye, nunca es pérdida de tiempo. Si usted necesita hacer un alto en su vida, hágalo. Deje de correr tanto. Deje de soñar con ser el máximo exponente en el campo que usted se desempeña. Yo voy a ser el mejor. No. Leía un material sobre esto y decía el autor, Chuck Swindoll, decía, sea un excelente don nadie. Oiga esa frase. Sea un excelente don nadie. Excelente porque hace lo mejor que puede con lo que Dios le mandó en donde tiene que hacerlo. Pero un don nadie, porque a lo mejor nunca nadie lo reconozca o lo conozca o le aplauda. Pero hágalo y hágalo bien. Si el Señor le quiere en cosas más grandes, Él lo llevará allá. Si el Señor quiere que haga grandes cosas para Él, Él dirá qué son grandes cosas para Él. Porque nosotros decimos grandes cosas y la televisión. Ahí está, mire, Luis Ospino. Ah, grandes cosas. Pero para Dios grandes cosas puede ser guiar a una persona a la eternidad con Dios. Eso fue muy grande. Y ya. Solo uno, ojalá el Señor me use para ganar a muchos. Que sea un mejor padre, que afecte a mucha gente para bien. Pero que sea Dios el que me lleve hasta donde Él me quiere. Por ahora, ¿qué me corresponde a mí? Hay que apartar tiempo. Leo nuevamente Gálatas. Mas os hago saber, hermanos,
que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Él necesitaba escuchar eso, Dios se lo dijo. ¿Qué necesita escuchar usted? Si supiera. Yo no le tengo la respuesta, pero son muchas cosas. Todos necesitamos oír a Dios. Vamos a estar en pie. El Ministerio Edifícate, Fundamentos Firmes, presentó al pastor y maestro bíblico Freddy Sierra con un mensaje de la palabra de Dios para su vida.